Bueno, ahora sí, damos comienzo al segundo bloque, San Nicolás Debate, como lo había presentado. Está con nosotros para hablar de temas económicos, impositivos, el contador Rodolfo Lázaro. Muy buenas noches, Rodolfo. Bienvenido a San Nicolás Debate. Gracias por la invitación, Baltasar. Gracias, Rodolfo. Mucho para hablar con usted porque, bueno, estamos en una economía de alguna manera que tiene volatilidades, como siempre en la Argentina, en un año electoral, y bueno, con una inflación que de alguna manera cada mes impacta más en el bolsillo. Se ha dado a conocer, desde el punto de vista de lo tributario, que hay alrededor de 104 impuestos, corríjame, pero 10 de ellos explican prácticamente el 70-80% de recaudación nacional. La pregunta es, ¿para qué existen los otros de alguna forma? Mire, ¿Qué se puede hacer? Cada tanto los tributaristas, que realmente son los que más conocen de la cuestión, están proponiendo algún tipo de formato como para que se haga una reforma fiscal efectiva, que necesariamente no puede ser hecha individualizada del resto de las cuestiones en las que el gobierno que esté en ese momento tenga que tomar decisiones. Son muchas las cosas en las que, como nos dicen todos los días, debieran ponerse de acuerdo nuestros gobernantes y los que tengan intención de serlo, y lamentablemente estamos viviendo, por lo menos desde que yo me recibí hace casi 45 años. Vengo ejerciendo la profesión, generalmente asesorando empresas privadas, aunque en algunos casos vinculadas también con cuestiones de licitaciones, donde el Estado también interviene, total o parcialmente. Y uno, cuando termina analizando costos, cuando termina viendo las implicancias que tienen en distintos lugares del país, porque también cada tributación o cada cadena tributaria de las provincias agrega lo que usted decía, algún impuesto más, alguna situación que, sin denominarse impuesto en sí mismo, sean tasas, sean el nombre que usted quiera, generan costos. Entonces uno está cada vez metiéndose en una maraña cada vez más intrincada. En muchos casos usted pasa a ser evasor sin saberlo, porque hay disposiciones que no tienen tampoco la publicidad, a lo mejor son de tasas menores, pero la publicidad es suficiente, pero que en algún momento hasta podrían implicar que usted perdiera la tarea por no haber tenido en cuenta esas situaciones. Es cierto lo que usted dice en que hay muy poca cantidad de impuestos, son los básicos, los grandes, los que nos afectan de alguna manera a todos, el IVA, ganancias, seguridad social, algunos otros que son la mayor recaudación y a los que realmente habría que ponerle la vista como para intentar recaudar sobre esos, y cuanto más en la fuente usted lo haga, menos dispendio tiene para controlar. Entonces, lo que sucede es que después, cuando usted avanza en esas situaciones, empieza a ver que las estructuras que se necesitan para esos controles son cada vez menores y tiene un impacto social en algo que usted hablaba con alguno de los predecesores invitados, ¿no es cierto? Y ese impacto social nadie lo quiere asumir. Nadie quiere en ese referéndum, digamos, de alguna manera, entre todos nuestros gobernantes, de que realmente se sienten a tomar una decisión de fondo sobre cada una de esas cuestiones. Entonces nos empezamos a encontrar con parches. Parches porque un día, como pasó en el día de ayer, el ministro de Economía tiene que decirle, por ejemplo, a los productores de autos, que les va a bajar determinados aranceles de importación para que se produzcan más autos en el país, que en realidad se están produciendo más porque no pueden entrar los autos importados. Claro. Entonces usted empieza a ver que las cuestiones son, escucho lo que le están diciendo a una parte de la sociedad y la otra está siendo afectada por lo mismo que parece que está siendo beneficiada a la que le están hablando. Empieza a ver esa serie de ruido. Cuando yo le decía de los parches, por ejemplo, uno de los temas es esto que ha salido ahora con lo del monotributo. Así es. Cambios en el monotributo, en las escalas. Cambios en el monotributo, que es una noticia de tapa de un día, de diario, o de la información que uno puede estar escuchando en los distintos medios, que tienen un impacto en las economías más pequeñas, ¿no es cierto? Pero cuando usted lo analiza, empieza a ver que parece que le dieron un beneficio a un grupo de trabajadores, cuando lo que sucedió fue que no le habían actualizado cuando debieron haberlo hecho. Entonces, en el ínterin, entre el valor anterior y el actual, ese trabajador fue perdiendo en su economía. El logro que supuestamente se consigue, ahora dieron para desde el 1 de julio un incremento en las escalas,
que tiene un doble beneficio, llamémosle así. Se han incrementado en un 41,5%, ahora comentamos alguna en particular, por ejemplo la más pequeña de ellas, que va a pasar a facturar desde casi 1 millón de pesos anuales a 1.400.000, por ese 40% de diferencia. No cambia el valor de lo que van a tributar mensualmente, con lo cual eso sí realmente para el bolsillo de ese trabajador que está penando, porque cuando usted hace la comparación, inclusive con el trabajador formal, usted encuentra que este sector de monotributistas, como le llamamos, que si bien terminan pagando en el año un 3 a un 4%, un 5%, en el peor de los casos del total de lo que venden, del monto total facturado, usted se encuentra que hoy en la relación de dependencia hay un valor de aproximadamente 500.000 pesos que no tributan impuesto a las ganancias, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, alguien que está en relación de dependencia va a poder cobrar 6 millones de pesos en el año, en realidad 6.500, un poco más, porque los aguinaldos tampoco después terminan computándose, sin ninguna tributación. Cuando probablemente el monotributista que tenga esa misma renta, que además tuvo que poner de su esfuerzo personal capital para poder avanzar en esa prestación de servicio o en la venta de bienes, termina teniendo un costo mayor. Entonces empieza a haber en la propia sociedad de los que trabajamos, de todos, ¿no es cierto? De una u otra manera empieza a haber desajuste y hasta puede haber enfrentamientos. Yo escuchaba en una de las disertaciones anteriores que se hablaba un poco de quienes estén trabajando y quienes no estén trabajando, sí, que podría haber hasta algún tipo de enfrentamiento en esa dicotomía, que en realidad lo que se necesita es que el país crezca, porque con el país que tenemos, con las posibilidades que tiene, que a usted le digan, y cuando uno habla con alguien del exterior no lo pueden entender lo que nos está pasando. Entonces, que a usted le digan no puede exportar. ¿Por qué? No puede importar. ¿Por qué? Entonces, cuando le dicen no hay reserva, ¿quién se la llevó? ¿A dónde estaban? ¿Cómo hicieron? Empieza a haber una serie de cuestiones que no le cierran a nadie. Que tengamos un billete, que ahora salió el otro que lo duplicó, que tengamos un billete que vale $2 informales, pero son $2 que están muy metidos en la economía, porque ese es el valor de los precios de gran parte de la economía. Hay 1 o 2 sectores nada más que todavía se manejan con el dólar oficial, porque de alguna manera, y hasta por ahí, porque de alguna manera consiguen el dólar oficial, pero ya también previendo que en algún momento va a haber que los tipos de cambio, llevarlos a un mismo nivel, también están poniéndose en los costos esos valores. Entonces, cuando usted le dice a alguien que el billete de mayor denominación que tenemos en el país equivale a $2, no se lo cree nadie, no lo pueden entender. Y cuando le preguntan por qué pasa eso, y en definitiva pasa por una cuestión de decisión política, de no quiero mostrar que tengo una inflación que nos está comiendo desde hace cuántos años. Y que... Claro, no sincerar la realidad económica. Para nada, usted lo escucha, sin hacer una cuestión de análisis político de quién lo dice o cómo lo dicen. Pero el jefe de gobierno en el día de ayer, ante diputados, expone que para octubre o noviembre y diciembre, el país estructuralmente va a crecer. ¿Y por qué no creció en todo este tiempo donde tuvieron la posibilidad de haber pensado lo mismo que supongo que pensarán para llegar a octubre o noviembre? Entonces usted empieza a descreer de la clase política, sabiendo que hay un montón de gente honesta en la política, pero empieza a descreer porque no se pueden poner de acuerdo entre ellos y uno no ve que el político ese que le está hablando sufra la misma necesidad del que es monotributista en la escala esa que vende 1 millón de pesos en el año, 1.200.000, que tampoco le alcanza para comer. Sí. Entonces usted empieza a ver determinadas cuestiones y ni entrar en el tema de salud y en el tema de seguridad, que son otros aspectos. Nosotros, contadores, por ahí lo que más advertimos por la tarea diaria, porque estamos imbuidos gran parte de nuestro día en esa tarea diaria de orden económica, empezamos a ver cómo se van resquebrajando las economías de las propias empresas, cómo están encorsetadas en determinadas situaciones, cuáles son las dificultades que usted tiene, muchas burocráticas. Esto que usted acaba de decir, 150, 160 impuestos, alguien que quiere exportar
transita un camino de papelería que es ilógico, totalmente ilógico, al contrario. Pura burocracia. Sí, y usted lo que debiera tener es un esquema que obviamente tiene que estar controlado, lo suficientemente simple para que a usted le permitan enriquecer al país. Y obviamente, en una economía que, dependiendo del gobierno de turno, podrá ser más liberal o más socialista en los términos históricos, ¿no es cierto? Pero con una línea definida con la cual usted, con su empresa, pueda decidir qué hacer. Así es. Rodolfo, según su mirada, su visión, ¿hay alguna otra forma de bajar la inflación que no sea, un ajuste del gasto, una baja del déficit? La inflación, digamos, es consecuencia del déficit, según su mirada. Evidentemente, y por lo que escucho decirle a gente que sabe mucho más que yo, esto es multicausal. Sí. Pero usted, por ejemplo, va a tener... Pero digamos, la emisión genera inflación. De hecho que sí. De hecho que sí. En los primeros libros de economía que a mí me tocó leer en la facultad decía que si había un vaso para vender y había 10 pesos, este vaso valía 10. Y si había 20 pesos, este vaso vale 20. Entonces, en esa reducción absoluta de lo que es el precio en la economía, usted puede empezar a ver, el año próximo, en el primer cuatrimestre, está estimado que va a haber que pagar 13.000 billones de pesos de deuda. Sí. No estamos pagando la deuda. Son pocos los países que la pagan, esa es una realidad. Pero a las tasas en que tenemos que terminar negociando para posponer los vencimientos, usted genera más emisión. ¿Por qué? Porque los intereses tienen que ser, si no pagados, por lo menos emitidos también de alguna manera, y usted genera una base monetaria tan grande que es incontrolable el tema de los precios. Más allá de otras cuestiones que tienen que ver con la producción misma. O sea, por un lado, usted tiene que emitir para subvenir un costo de infraestructura del Estado, que todos sabemos que está superado, sí, que la mayoría puede suponer, como también se dijo en esta mesa en el día de hoy, que hay gente que está en las nóminas y realmente no produce, o distintos tipos de situaciones que no son las que la honestidad de una administración debiera tener, que tienen que corregirse, sea el color político del que esté gobernando, no importa, tienen que corregirse. Seguramente debe haber muchas de esas situaciones que probablemente bajen en forma importante el gasto, pero no creo que lo terminen de bajar al punto de decir que con un país tan reducido como nos ha quedado económicamente, tan fuera del concierto mundial, hoy en día es muy poca. Yo escucho por ahí que entre las cosas que se dicen por las que estamos mal está la pandemia, está la sequía y está la guerra. Sí. Y mi abuelo me contaba que en la época de la guerra, Argentina era el quinto país del mundo económicamente. No es para suponer que yo me tengo que aprovechar de una guerra. Tengo que decir, yo tengo, lo que tiene Argentina básicamente es alimentos y energía. Y energía. Energía que ahora ha pasado a ser la matriz que supuestamente nos puede permitir evolucionar positivamente. Y alimentos que dicen que son para 400, 500 millones de personas, que terminamos vendiendo mucho de eso sin agregarle valor nuestro, para que el país tenga la rentabilidad que tiene que tener. Es más, en muchos casos se va la materia prima, se elabora en otro lado y la volvemos a nosotros a comercializar, todo al a revés. consumir. Entonces, esos desajustes los puede manejar gente que tenga la necesidad de gobernar honestamente y que tenga la capacidad técnica para hacerlo. Yo, lamentablemente, en los últimos años he visto muy pocos de eso y veo que no hay una voluntad política real de querer ponerse de acuerdo. Y máximo en estas épocas, ¿no? En esta época podemos escuchar cualquier propuesta, nos pueden prometer lo que se les ocurra, que muchas de esas cosas, uno con el papel y el lápiz de todos los días, con la computadora, que ahora ya el papel y el lápiz es poco lo que se usa, pero uno se da cuenta que hay muchas de las propuestas que se hacen que son incumplibles. Claro, una baja de impuestos real, sostenida, más allá de una reforma, ¿le agregaría de alguna forma, por supuesto estabilizando la economía, bajando el gasto y demás, le agregaría un horizonte para la inversión, para el ahorro a los argentinos o no? El que más puede estar interesado hoy en día es
el argentino seguramente empresario importante que tiene una reserva de fondos, yo lo he escuchado a uno de los dueños de las automotrices más importantes que están participando en el mercado argentino, decir que por supuesto que él traería los fondos que tiene, al contrario, diciendo cuál es la cantidad de fondos que tiene la Argentina, y él lo dice como teniendo la misma mirada que puede tener cualquier inversor del exterior, donde lo primero que necesita es seguridad jurídica. Sí. Y lo segundo que necesita es que la economía esté lo suficientemente abierta como para no venir, hundir capitales y el día que quiere llevarse su renta, que para eso es la empresa privada, Claro. y habiéndole dado trabajo a toda la gente, habiendo producido riqueza, que le digan, no, ahora no te la puedes llevar porque no hay o sea, reservas. Afuera cepo, afuera restricción, digamos. Necesariamente viéndolo desde el punto de vista productivo como nosotros lo conocemos en el país, sin afectar al resto de las instituciones que tienen que hacer su contribución social. Es más, cuando usted habla de reducción de impuestos, yo creo que es una segunda etapa para que, hasta que acomodemos las cuestiones sociales, se permita crecer a las empresas con los mecanismos que entiendan corresponder quienes realmente tienen que gobernar esta situación, poniéndose de acuerdo, y en una segunda etapa sí proveer esa disminución. En la primera etapa creo que hay que atender situaciones sociales que hoy son extremas y que evidentemente no se pueden manejar. Cuando usted, por otro lado, escucha hablar, nosotros vivimos en San Nicolás a 60 kilómetros de Rosario. Cuando usted escucha hablar de lo que está pasando en Rosario, que yo creo que la mayoría de nosotros vamos a Rosario, caminamos por las calles de Rosario y probablemente caminemos sin ninguna angustia. Pero a todos a mí personalmente ya me ha pasado que en la plena calle me han sustraído una cadenita de oro que tenía un valor sentimental enorme, pero que por sí mismo era el riesgo de que la persona misma que me estaba sustrayendo eso hasta puede haber arriesgado su vida. Sí. Entonces, cuando usted empieza a ver todas esas cuestiones y dice, eso se puede solucionar. De hecho que se puede solucionar. Si todos estamos, por lo menos los honestos trabajadores, estamos todos de acuerdo en que eso hay que solucionarlo. ¿Cómo no podemos tener honestos gobernantes que lo hagan? ¿A quién hay que tocar? ¿Cómo no hay que tocar? ¿A quién hay que ponerlo tras las rejas o no? Eso yo personalmente no sé cómo se hace. Pero hay que hacer algo. Alguien que sepa cómo se hace tiene que hacerlo, de hecho. Rodolfo, se nos fue el tiempo. Yo le quiero agradecer mucho la entrevista, por supuesto, haber podido compartir el análisis económico, pero también algunas cuestiones sociales del país. Muy amable. Al contrario, muchas gracias.